venido sobre ti te desalientas? ¿Y cuando ha llegado hasta ti te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Versículo 8 del capítulo 5 dice así: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y con respecto a lo que fue el proceso de mi hermano, Dios me habló esas dos palabras, pero también me habló en el versículo 26, que dice: vendrá en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. En ese momento yo entendí que Dios me estaba haciendo recapacitar, reaccionar, hermanos. Porque muchas veces, como siervas y siervos de Dios, ¿verdad? Muchas veces mirando las situaciones que viven otras personas, tenemos bien claro el consejo, la guía, ¿sí? Sabemos más o menos cómo lidiar con los problemas de otros. Ahora el tema es que cuando los problemas del otro nos tocan a nosotros. Porque hasta ese momento, si bien habían pasado cosas en mi familia, nunca había pasado algo para mí tan grave como lo de mi hermano. Porque somos como carne y uña, ¿vio? Entonces, cuando el Espíritu Santo se dio cuenta en ese momento, yo sentí esa palabra. Mire, hermano, yo por eso digo, es una palabra que marcó mi vida. Dios dice: a quien tú enseñabas a muchos, y ahora que vino el mal sobre ti, te turbas. No es tu confianza en Dios, tu esperanza, la integridad de tus caminos. Nunca se ha perdido un inocente, nunca han sido destruidos los rectos, porque Dios es quien pelea por ellos, Dios es quien los salva, Dios es quien los fortalece, quien los levanta. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, pero tú no puedes dejarte vencer por la circunstancia que estás viviendo. Tú tienes que confiar en el Dios creador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que te formó en el vientre de tu madre con planes y con propósito, que aunque la ciencia pueda decir que no hay salida, que no hay solución, aleluya, sí hay salida en Jesucristo, sí hay poder en Jesús, sí hay salvación y sanidad en la llaga de Cristo, en esa cruz del Calvario. ¿Quién lo cree? ¿Cuántos lo creen? Yo le creí a Dios, y en ese momento que Dios me dijo eso, dije: ay Dios, tenés razón. Dije: tenés razón. A veces como siervas y siervos de Dios somos tan hábiles para ayudar a otros. Sí, la vemos tan clara, ¿verdad? Hace esto, hace aquello, lo otro, Pero cuando nos toca a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Cuando nos toca a nosotros de cerca, o a un ser querido, o viene una mala noticia, como me tocó a mí en ese momento, de un ser querido, ¿cómo reaccionamos? ¿Seguimos manteniendo la misma confianza en Dios? ¿Seguimos permaneciendo sobreedificados en Jesucristo de Nazaret? ¿Seguimos plantados como ese hombre que dijo Jesús, de esos dos constructores, que uno edificó su casa en la arena, pero otro la edificó en la roca? ¿Seguimos plantados en la roca que es Jesucristo? Porque hay momentos en que necesitamos esta palabra, que el Señor nos mueva. Yo la necesité. Yo la necesité porque Dios me estaba diciendo, ¿sí? Dios me estaba diciendo en ese momento que el temor que uno tiene de Dios era la confianza también, que la esperanza era la integridad de nuestros caminos. Porque a veces yo en aquel momento, y a veces tengo la tendencia, ¿veo? A veces tengo la tendencia y lo reconozco. A veces digo, hay tanta gente fuera en el mundo jugándose la vida, ¿verdad? Que no valora la vida, no valora su propia vida. Y la vida es maravillosa. Y hay otras personas que valoran la vida, que ponen su vida al servicio del Señor, y a veces les pasan cosas malas, ¿o no? Eso sería porque le pasan cosas malas a los supuestos buenos, pero nadie hay bueno, solo Dios. Las cosas nos vienen a todos. ¿Sí? Las cosas nos vienen a todos. Entonces,
A mí me tocó pasar por ese momento muy difícil, en ese momento. Pero el Espíritu Santo me estaba haciendo reaccionar, ¿sí? Y me estaba diciendo en el versículo 8 que lo que yo tenía que hacer era buscar más de Dios y dejar en las manos de Dios mi problema y mi preocupación y mi necesidad, porque Dios es el que hace maravillas sin número, Dios es el que hace milagros, Dios es el que sana, el que liberta, el que abre camino donde no los hay, Dios es el que endereza lo que se torció, Dios es el que edifica lo que está en ruina,